Bienvenidos a un video de sólidos en revolución. En esta ocasión resolveremos el ejercicio 19 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. ¡Vamos! En el problema nos dice, refiérase a la figura y calcule el volumen generado al hacer girar cada una de las regiones dadas alrededor de la recta especificada. Aquí tenemos la figura que se nos da y en esta figura se pueden ver marcadas la región R1 de color azul, la región R3 de color naranja y la región R2 de color verde. En el ejercicio 19 se nos dice que debemos rotar la región R1, es decir, esta de color azul, alrededor del segmento OA, alrededor del segmento que va del punto O al punto A, es decir, alrededor de este segmento. Para comprender mejor el problema vamos a trasladar únicamente la región R1 a nuestro plano cartesiano. Del lado derecho vemos el plano cartesiano X, Y y vemos la región sombreada de color azul. Vamos a ver qué funciones acotan esta región. En esta parte de aquí la región está acotada por la recta y igual a x. Del lado derecho vamos a ver que está acotada por la recta x igual a 1, dado que es una recta vertical que pasa en x igual a 1, ya que este de aquí es el punto 1,0 y este de aquí es el punto 1,1. Además, en la parte de abajo va a estar acotada por el eje x, dado que aquí tenemos el origen, el 0,0. Se nos dice que lo vamos a rotar alrededor del segmento OA, es decir, alrededor de esta línea que es precisamente el eje X, por lo que el eje de rotación es el eje X. Ya tenemos completamente delimitada nuestra región a rotar y vamos a observar en GeoGebra cómo es el sólido que se forma al rotar esa región. Aquí tenemos en GeoGebra el plano tridimensional. De color rojo tenemos al eje X, de color verde tenemos al eje Y de color azul tenemos al eje Z. Además, de color azul tenemos la recta Y igual a X, de color rosa tenemos a la recta X igual a 1 y la región que vamos a rotar es esta que se encuentra aquí en el interior, entre la recta de color azul, la recta de color rosa y el eje de la Z. Vamos a observar cómo es el sólido que se forma al rotar esta región. Aquí ya se formó el sólido y podemos ver que es como un cono completamente relleno. En el exterior, la superficie de color azul es la que está dibujada por la recta Y igual a X y la tapa de ese cono, que es de color rosa, es la que se dibuja a partir de la recta X igual a 1. Es un sólido que se encuentra sobre el eje X y el sólido empieza en 0 y termina en 1 a lo largo del eje X. En esta parte hemos hecho una captura de pantalla del sólido de revolución. En caso de no contar con un programa para hacer el dibujo del sólido, lo que se puede hacer es lo siguiente: partir de la región que se quiere rotar y dibujarla simétricamente respecto al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje X, por lo que tendríamos que dibujar esta región de forma simétrica respecto al eje X. Al hacerlo obtenemos esta figura. Esto de aquí es el reflejo simétrico respecto al eje X de esta parte de aquí. Una vez que hacemos el reflejo simétrico, lo único que tenemos que colocar al final del dibujo es un semicírculo para darle el aspecto de la base del cono. Y podemos ver que este dibujo es una representación bastante útil del verdadero sólido en revolución. Para calcular el volumen del sólido mediante el método de cortes transversales o discos, lo que vamos a hacer es dibujar un disco representativo y calcular el área de la sección transversal de ese disco representativo. Para ello vamos a rebanar al sólido obtenido de forma perpendicular al eje de rotación. Este es nuestro eje de rotación, el eje X. Para rebanarlo perpendicularmente debemos hacerlo paralelo al eje Y.
es decir, de esta manera. Al hacerlo vamos a observar este pequeño disco marcado aquí de color azul. Se trata de un disco circular donde la cara del disco es lo que se conoce como la sección transversal del disco. Esa cara en realidad es un círculo, y para calcular el área de ese círculo lo que vamos a hacer es sacar este disco y ponerlo aquí. Este es nuestro disco representativo. Esta es la sección transversal de la cual vamos a calcular su área. Vamos a definir a la función a de x como la función del área de la sección transversal. Vamos a decir que a de x es función de x porque hemos rotado paralelo al eje X. Ahora, la función de área de la sección transversal es calcular el área de este círculo. El área de un círculo siempre es pi por el radio al cuadrado del círculo. Entonces, lo que debemos determinar es cuál es el radio de este círculo. Podemos ver que el radio de este círculo es la distancia que va del eje de rotación al exterior del disco. Esa misma distancia es la que se encuentra aquí dentro del sólido, del eje de rotación al exterior del disco. Sin embargo, podemos observar que para cualquier valor de x donde nosotros realicemos el corte, la distancia entre el eje y el exterior del disco va a valer x. ¿Por qué va a valer x? Porque el exterior del disco lo está dibujando la recta y igual a x. Y esta función lo que nos dice es que para un valor de x, la altura que le corresponde es nuevamente x. Por lo que esta altura va a ser x. Y esa altura es el radio del disco o radio de la sección transversal. Nuestra área de la sección transversal va a ser igual a pi por el radio que es x elevado al cuadrado, es decir, pi por x cuadrada. Y ya conocemos el área de la sección transversal. Ahora vamos a calcular el volumen del sólido de revolución. Dado que el eje de rotación es paralelo al eje x, el volumen del sólido está dado por la integral de a b de la función de área de la sección transversal y debemos integrar con respecto al eje x. El límite inferior de la integral, es decir a, va a ser el valor de x donde inicia el sólido a lo largo del eje x, y el límite superior, es decir b, va a ser el valor de x donde termina el sólido a lo largo del eje x. En nuestro caso, el volumen es igual a la integral de la función de área de la sección transversal. La función de área dijimos que es pi x cuadrada y debemos integrar con respecto de x. Ahora, los límites de integración, ¿cuáles van a ser? En nuestra imagen, en donde generamos el sólido de revolución, lo que podemos ver es que a lo largo del eje x, el sólido empieza en x igual a 0 y el sólido termina en x igual a 1, por lo que el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser 1. Así que nuestra integral es la integral que va de 0 a 1 de pi por x cuadrada diferencial de x. Esta integral es igual a la integral de pi por la integral de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x. Esto es igual a pi. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 e indicamos que vamos a evaluar en 0 y en 1. Esto es igual a pi. Evaluar en 1 significa tener 1 al cubo entre 3 menos pi. Evaluar en 0 significa tener 0 al cubo entre 3. Esto es igual a pi por 1/3, es decir, 1/3 de pi de unidades cúbicas. Y este sería el volumen del sólido de revolución.